noche, familia. Dele un aplauso a Él, al Todopoderoso, al Creador del cielo y de la tierra. Buenas noches, familia. Hoy me tocó a mí, como dijo Vivi, me tocó el número premiado. Bueno, pido perdón por alguna falla. Yo quiero decirle que hace 23 años yo me convertí al Señor. Y la primera experiencia que tuve con la oración fue cuando a los 3 meses mi hija, la segunda hija, tenía 14 y la otra 11. Y nos cambiamos a una nueva urbanización. Y ahí los amiguitos, los compañeros las invitaron a un churrasco. Y yo no sabía qué hacer. La verdad me asusté. Y lo primero que hice fue llamar a una amiga. Y ella me dice: Raquelita, déjela. No le prohíbe, déjela ir. Pero tras que ella salga, usted arrodíllese y pídale a Dios. Y eso fue lo que hice. Y así sucedieron 3 sábados que venían y me pedían permiso y yo la dejaba ir y yo me quedaba llorando, pidiéndole a Dios. No sabía mucho de la palabra porque era nueva, solamente yo le decía: Señor, quítale el deseo del corazón de mi hija, el deseo del mundo. Nada más. Esa era mi oración y yo lloraba. Al tercer sábado volvieron más temprano, me sorprendieron y les dije: ¿qué pasó, mamita? ¿Por qué tan temprano? Entonces la mayor me le dice: ay, mamá, ¿sabe qué? Los chicos no tienen cerebro, dijo, no saben hablar. Me aburrí y nos vinimos. Y desde ahí es que yo siempre tengo ese deseo ferviente de orar. Y es por eso que esta noche he traído esta palabra, este concepto. Si yo puedo lograr que este concepto de la necesidad de orar quede en su mente y en su corazón, usted va a ser una persona victoriosa, porque no hay otra forma de poder tener victoria en el camino del Señor, que es la oración, porque Dios nos creó para tener comunión con Él. En Génesis 1:26 dice así: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Asombrosamente, el hombre no solamente fue creado para tener comunión, sino para compartir la autoridad de Dios, así como Lorenita cantaba, el poder y autoridad. Eso es lo que nosotros tenemos, ¿sabe? Eso es lo que Dios nos ha concedido como hijos. Y si nosotros no tenemos esa seguridad de que somos hijos y de que tenemos ese poder, porque cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dijo: y haréis mayores cosas que yo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Resucitó a Lázaro. Entonces nosotros también podemos hacerlo, solo que a veces nosotros no lo hacemos porque no creemos que Dios puede hacerlo. Yo me acuerdo al principio, me daba miedo orar por los enfermos. Yo decía: ¿y si no se sana? ¿Y si se muere? Pero es así como uno va aprendiendo y va quitando. No es que usted no va a tener miedo, el miedo va a estar siempre ahí. Por eso es que el Señor dice en la Biblia 365 veces: no tengas miedo, porque el miedo nos confunde, el miedo nos paraliza. Entonces nosotros, aún con eso, en ese sentimiento, uno tiene que dar ese paso de fe. El siguiente versículo es Salmo 8:6 y dice: le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste debajo de sus pies. En este versículo es que nos apoyamos para tener la seguridad que tenemos la autoridad de Dios, porque Dios nos la concedió a nosotros, porque ese era el plan desde un principio de Dios. En Salmo 115:6
era ese. Bueno, ahí lo vamos a hacer. Dice, y Jehová dio la tierra a los... No es ese. Bueno, está bien. Aquí vamos a entender cómo Dios capacitó al hombre. Él creó a la humanidad de su propia esencia, la cual es espíritu. Sin embargo, puesto que la humanidad necesitaba ser capacitada para regir en el reino físico, manifestados en dos géneros, dice masculino y femenino. Y dice, y también se dice, y lo creó hembra y varón. Habla de singular y plural. Aquí podemos ver y entender que Dios le confió al hombre la tierra. Ese era el trabajo de Adán y de Eva, de cuidarla, de cultivarla. Desde un principio ese fue el deseo de Dios. Y ese es el deseo de Dios hasta ahora. Y eso es lo que esa responsabilidad nos la dio a nosotros como hijos de Dios. Porque dice que al principio la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu dice que vino y la ordenó. Entonces, cuando nosotros venimos al camino del Señor, tenemos que venir con esa fe y con esa predisposición de que Dios quiera hacer algo nuevo en nosotros. Y por eso es que nosotros cuando empezamos a orar, cuando empezamos a leer la Biblia, es que viene un orden en nuestras vidas, porque primeramente se ordenan nuestros pensamientos. Yo me acuerdo cuando me convertí, yo al principio cuando no conocía a Dios, yo decía, la Biblia es el libro más aburrido que hay, porque es pura letra. Yo leía Vanidades, Condorito, toda esa cosa con dibujo. Entonces cuando yo vi la Biblia, dije, no, esto es lo más aburrido. Pero cuando me convertí, no hice otra cosa que leer la palabra. ¿Sabe por qué? Porque yo tomaba píldora para dormir, píldora para estar despierta. Y cuando ya eso no fue suficiente, ya era con alcohol para que me haga más efecto. De ahí vengo yo. Por eso es que la palabra dice que a quien más se le perdonó, más amó. Por eso es que yo lo amo como lo amo. Y yo lo sirvo como lo sirvo. Y siempre estoy hablando de él. Por ejemplo, me pasa algo y yo digo, Santo de Israel. Lorenita se ríe y le digo, ¿sabe por qué? Porque yo era una persona muy mal hablada, muy mal hablada. No había par para mí, no lo había. Entonces cuando yo empecé a leer, empecé a hablar las cosas, porque David le decía, Señor, llena mi boca de tus dichos. ¿Y cuáles son los dichos de Dios? La palabra. Eso es lo que debemos de hablar. Y siguiendo en Génesis 2 leemos que Adán fue puesto en el jardín del Edén para atenderlo y cultivarlo. Esto es lo que la humanidad iba a hacer por toda la tierra, atenderla y cultivarla. En efecto, Dios le dijo a la humanidad, gobiernen sobre mi mundo, cuiden de él y domínenlo, subyúguenlo con su propia creatividad. Dios le ha dado y nos ha dado a nosotros la libertad de gobernar con creatividad. Tenemos que esforzarnos para poder hacer eso, para ordenar. Imagínense si en cada barrio hay una persona que está orando. Porque Dios dejó ese mandamiento desde un principio. Porque eso era al principio la comunión que tenía Adán. Y el deseo de Dios no era que sacarlo a Adán y a Eva del jardín. Era que ese mismo carácter del jardín se esparciera por todo el mundo. Que lo lleven. Pero bueno, pecaron. Y Dios es un Dios de oportunidades. Entonces, hoy yo quiero decirles que la oración en todo tiempo y en todo momento es buena. Así decía la pastora, lo que es el dinero y la plata es bueno, siempre cae bien. A nadie le viene mal, ¿no es verdad? Entonces, y esa oración que sea constante todo el día. Yo antes era religiosa, yo pensaba que si uno no oraba de rodillas, no valía la oración. Y no es así. Usted puede estar orando en todo tiempo. En estos días pasados estábamos en esta situación de sacar la visa de Yanira.
Y sabe, yo era todos los días era: Señor, ten misericordia, Señor, la visa de Yanira, Señor. Y en todo tiempo, donde iba, donde caminaba, yo era la visa. Y se la dieron. Amén. Por eso dice, estaba leyendo un libro y se lo voy a leer para no equivocarme. Decía, por eso dice, cuando oramos estamos trabajando con Dios en vez de para Dios. Esto significa que Dios no quiere que el hombre trabaje para Él, sino más bien con Él. En 2 de Corintios 6:1 dice, así pues nosotros somos colaboradores suyos. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces nosotros somos colaboradores de Dios. Cuando nosotros oramos por un enfermo, estamos colaborando. Cuando Jesús dice, y cuando estuve en la cárcel no me visitaste, y cuando tuve hambre no me diste de comer. Entonces nosotros debemos de dar ese paso de fe, ver la necesidad de cada persona, que cada uno tenemos una necesidad. Puede ser una necesidad de estar sano, puede ser la necesidad de un trabajo, pero todos tenemos una necesidad. Pero la mayor necesidad que tiene que estar en nuestro corazón es el orar, siempre estar orando. Porque dice la palabra que nosotros oremos por nuestros enemigos. Yo decía, pero ¿cómo uno puede orar cómo puede orar por la persona que le hizo daño? Si no lo siento. Pero en el camino del Señor no es por sentimiento, es por obediencia. Cuando nosotros obedecemos lo que Dios dice que hagamos, nos va a ir bien en la vida. Cuando yo empecé a orar, y yo les digo, la persona que en aquel tiempo, hace 23 años, tenía yo rabia contra él, era mi suegro. Y bueno, hoy puedo decirlo porque lo perdoné y sané mi relación con él. Yo fui a pedirle perdón a él. Él ni sabía lo que yo sentía, pero fui cuando me convertí, le dije, perdóneme, porque yo no lo honré desde un principio y hoy quiero honrarlo, quiero pedirle perdón por tener rabia contra usted. Y así fue. Él me perdonó y de ahí tuvimos una buena relación con él. Y de esa manera es que uno va cultivando las amistades, las relaciones interpersonales. Para mí ha sido de mucha ayuda el orar. Yo he sido una persona muy tímida, no soy una persona de hablar, de comunicarme, ¿no? Ya con mi visita estoy aprendiendo. El juntarme con ella me está haciendo que yo hable un poquito más. Entonces, la oración nos ayuda a quitarnos los miedos, nos ayuda a poder quitarnos de todo complejo que tengamos, porque cuando oramos tenemos la necesidad de leer la palabra, porque cuando oramos tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas primeramente. Y la oración nos trae orden, nos ordena nuestros pensamientos, nos ordena nuestra casa, nos ordena nuestros sentimientos aún. Los sentimientos que nosotros podemos tener malos, esos son cambiados a través de la oración, porque leemos la palabra y la palabra nos va limpiando. Dice que la palabra es refrigerio para nuestros huesos. Entonces, de esa manera, entendiendo esto, la oración es la expresión de una relación íntima con el Señor. Esa es la oración. El que dice que no sabe orar es como que diga no sé hablar. Si todos sabemos hablar, entonces sabemos orar, sabemos pedirle. Lo que pasa es que tenemos que quitar de nuestro corazón de que la relación con Dios no es la misma relación que hemos tenido con nuestros padres.
porque la mayoría de nosotros, por lo menos de mi edad, no ha sido una buena relación, en el sentido de tener una comunicación, que nuestros padres hayan sido cariñosos. Yo me acuerdo nunca un abrazo, un beso de mi papá. No fue malo, no fue malo, es más, nunca me pegó, pero esa relación de un padre presente pero ausente, porque no había esa relación, ¿no? Era mi papá porque me enseñaron a decirle papá, pero no había esa relación. Entonces la relación con el Señor es otra, la relación, porque Dios es un Padre amoroso, es un Padre, dice que provee, es un Padre responsable y es el mejor Padre que podemos tener. Para esa gente que dice que no ha tenido un Padre, no hay mejor Padre que Dios, y Él es el que suple todas nuestras necesidades. Por eso es que hay que insistir en nuestra casa, la oración para nuestros hijos. Yo le digo, la mayor satisfacción que yo tengo es que yo, cuando conocí al Señor, lo primero que hice fue entregar a mis hijas en sus manos. Y yo tengo esa satisfacción ahora, a mis 58 años, de decir que pude cuidarla a mis hijas, y esa satisfacción de que ellas se casaron virgen. Yo las cuidé y yo les hablé. Tal vez no fue de la mejor forma. Tal vez no fui, ahora que veo que las cosas son diferentes. Antes la gente, todo era pecado. Si usted escuchaba música, era pecado. Si usted iba y se sentaba a un bar, todo era pecado, 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 pecado. No había forma. Y en esa circunstancia fue que yo eduqué y crié a mis hijos. Pero a través de esa constancia de poder hablarle, porque la palabra dice que debemos de hablarle a nuestros hijos en el camino, cuando se sienten en la mesa, en la noche, debemos de hacerlo, ¿sabe? Yo me acuerdo que mis hijas al principio eran como unos búfalos, cuando les decía, vengan, vamos a orar, así. Pero no me importaba, yo decía, no, yo sé que esto, porque la palabra dice que es refrigerio para nuestros huesos, que la palabra es vida. Entonces eso era lo único que yo sabía, no sabía más, no tenía mucha revelación, no había mucha revelación como hoy en día hay la revelación de la palabra. Hay libros, hay predicadores. Antes no era así, antes era golpe y golpe nomás desde el púlpito. Entonces, de esta manera, su propósito en Dios es el elemento fundamental para sus oraciones con respecto a todo un propósito general y un particular. En la oración podemos pedir la provisión, la sanidad, la liberación, la protección, la resistencia. La oración nos trae madurez y la oración es eficaz en el ministerio, trabajo y matrimonio. Y la oración también nos trae madurez. La oración nos trae madurez. Usted va a ver una persona que ora, es bien madura y es bien controlada. La persona que ora es bien ordenada en todo, no solamente en su casa, sino por donde camina. La gente que ora es bien ordenada. Ay, Santo de Israel. Quiero hablarle de los héroes de la Biblia. David dice que oraba y consultaba a Dios. David era un rey que antes de salir a la guerra, él le decía a Dios, Señor, ¿me entregarás a mis enemigos? Y el Señor le decía, sí, sal. Y otra vez, cuando tenía que enfrentarse a otro enemigo, Señor, ¿me darás a mis enemigos? Y a veces el Señor le decía, no salgas porque no te lo voy a entregar. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Y hoy quiero enfocarme en Elías. Elías era un hombre que oraba fervientemente. Elías abrió la boca y cayó fuego. Él decía, yo soy varón de Dios, y cayó fuego.
Elías se paró delante de un rey y le dijo: no habrá lluvia por mi palabra. Y se cerró el cielo por 3 años. Elías dominaba los elementos, y ese mismo poder nosotros podemos tenerlo. Hoy más que nunca Santa Cruz necesita de que nosotros oremos por ella. Necesita que oremos por nuestros gobernantes para que pueda ser liberada, para que no se, que no la, para que cambien las leyes. Hay tanta injusticia. No seamos indiferentes. Yo sé que todos tenemos problemas, ¿sabes? Todos tenemos, como dice la pastora, todos tenemos necesidad. Todos tenemos una necesidad. Pero no seamos indiferentes. Ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que podamos ser la extensión de su amor y la extensión de todo lo que Él tiene para todos nosotros. Imagínense si nosotros oráramos. Imagínense si hubieran hombres como Elías que le creían a Dios, porque muchas veces no oramos porque no creemos que Dios puede hacerlo. Y dice la palabra, Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre y por siempre. O sea, Él es el mismo. Lo que hizo en el pasado lo va a hacer también con nosotros. ¿Qué hizo con su pueblo cuando lo sacó de Egipto? Abrió el mar, dice, y lo sacó a libertad. Entonces, ese mismo Dios es el que tenemos hoy. Elías se paró, Elías tocó el río del Jordán y se abrió. Era un hombre que hacía temblar reinos y gobiernos. Elías oró y resucitó a la hija de la viuda de Sarepta. Elías volvió a orar y llovió, y la tierra dio fruto. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. La única diferencia era que oraba fervientemente. También tenemos a Enoc, por ejemplo. Dice que Enoc caminó con Dios y se fue con Dios. Tanto era su comunión con Dios que se fue. Jezabel le dijo a Elías que en 24 horas lo iba a matar. Y Elías no murió. Dice que un carro de fuego lo rodeó y se lo llevó. Entonces, esa es la autoridad, el poder que Dios nos ha dado. Ese es el mismo. El Dios de Elías es el Dios nuestro. Entonces, podemos hacerlo. Porque solamente tenemos que dar ese paso de fe. Tenemos que dar ese paso de amor, porque es por amor que también podemos orar. Cuando nos empatizamos con las otras personas, con el dolor de la persona, con el sufrimiento, con la necesidad. Y esta iglesia eso es lo que hace. Esta iglesia se caracteriza por eso, ¿sabes? Porque siempre la pastora está ahí viendo la necesidad de cada persona y cubriendo la necesidad de esa persona. Eso es el amor, el verdadero amor que Dios necesita para hacer lo que tiene que hacer en esta tierra. Sigue siendo el deseo de Dios de que su reino se establezca en esta tierra. Dice en Isaías, se lo di, ¿no? Isaías 11:9. Dice así. Dice, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Y quién cree que va a hacer eso? Somos nosotros lo que tenemos que llevar el conocimiento de Dios, el conocimiento primeramente a nuestra familia, el conocimiento de Dios a nuestro barrio, el conocimiento de Dios a nuestra ciudad. Tenemos que dejar ya de ser egoístas y pensar en nosotros mismos. Tenemos que levantarnos a hacer esa extensión del amor de Dios. Que Dios pueda agradarse de nosotros, que Dios pueda decir, como dijo de David, del rey David, que tenía un corazón conforme al de él. Eso es tener un corazón conforme
al de Dios, el orar, el ver la necesidad de nuestros hermanos, de nuestros vecinos, que no sea solamente trabajo, ¿sabe? Yo sé que debemos de trabajar, que hay necesidad en las casas que debemos de cumplir, pero no nos olvidemos que ese es el propósito por el cual Dios nos envió a la tierra, por el cual nosotros hemos nacido y estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios. Primeramente tenemos que cumplir. ¿Sabe? Si hiciéramos eso, nuestra vida fuera diferente. Nuestras vidas no tuviéramos los tropiezos que hemos tenido. Porque las veces que nos hemos equivocado, ¿sabes por qué? Porque no hemos consultado a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera de no equivocarnos. Es consultarnos. Pero mayor ejemplo para nosotros es la vida de Jesús. Porque dice que Dios oraba. Jesucristo oró cuando iba a escoger sus discípulos. Él oraba, imagínense si Él era Dios y Él sabía la necesidad de orar. ¿Cuánto más nosotros? Él oraba para pedir la dirección de lo que tenía que hacer. Él oró en todo tiempo. Él oró en su peor momento, si usted quiere, cuando estaban crucificándolo. Y su oración fue que nos perdonen, que no sabíamos lo que hacíamos. Entonces, esa debe ser nuestra oración. El orar por nuestros hijos, el orar por nuestros esposos, para que les vaya bien a nuestros esposos, para que nuestros esposos nos traten como a vaso frágil. Tenemos que hacerlo. Eso es lo que Dios dejó establecido en su palabra. Esa comunión, esa es la comunión, la oración. La oración que podemos hacerle, la oración que podemos pedirle, la oración que nos puede liberar, la oración que nos puede sanar. Esa comunión, cuando tenemos esa comunión con Dios, es cuando viene esa sanidad a nuestra alma, ¿sabe? Porque todos de alguna forma hemos sido heridos, venimos heridos. Porque venimos de una generación de nuestros padres que lamentablemente ha habido mucha ignorancia. Es ahora que ya nuestra nueva generación, los milenios, piensan de otra forma, ¿no? Y nosotros también hemos cambiado, pero a través del conocimiento de la palabra. Y esta noche yo quiero orar por la iglesia, por cada uno de ustedes, para que el Señor traiga esa unción de la oración a nuestras vidas. Y no solamente a nuestras vidas, sino a nuestro barrio, a nuestra casa. Porque eso es el propósito de Dios en nuestras vidas. Que el propósito de Dios se cumpla, ¿sabe? Cuando oramos de esa forma, las cosas cambian en nuestras vidas. La dirección de nuestra vida, de nuestro propio destino, puede cambiar para mejor. Fíjese que el Señor dice que nos bendeciría por 1000 generaciones, pero las maldiciones, tan grande es su amor y su misericordia, que las maldiciones solamente son 4 generaciones y la bendición es por 1000 generaciones. Entonces eso debemos de orar, los que tenemos hijos, los que tenemos nietos y los que no tenemos también tenemos que orar para que se multiplique nuestra generación, para que se multiplique nuestras bendiciones, para que se multiplique la inteligencia en nuestras vidas y en nuestros hijos, para que a nuestros hijos les vaya mejor, ¿sabe? No nos conformemos a este mundo. Leamos la palabra, seamos conocedores de su palabra, porque es su palabra la que nos va a dar vida, es su palabra la que nos va a dar libertad. Y a través de eso vamos a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios.
Porque si conocemos la palabra, si leemos la palabra, algunas personas dicen, lo que pasa es que no la entiendo. ¿Sabe qué? Usted no necesita entenderla la palabra, usted necesita obedecerla, oírla y obedecerla. Porque al principio usted no va a entender si quiere, porque lo que nosotros queremos es que se nos grabe, ¿no ve? Queremos leer y decir, leí y se me grabó. Tal vez no se le grabe en su mente, pero en su subconsciente sí se le va a grabar. Y cuando usted necesite de una palabra del Señor, el Espíritu Santo le va a traer el recuerdo de eso que leyó. Es de esa forma. Si no entendemos esos principios de Dios, muy difícil que seamos personas que tengamos victoria en nuestra vida, porque Dios se maneja bajo principios. Y ese principio de la oración tiene que estar en nuestras vidas, tiene que hacerse carne, tiene que hacerse vida en nosotros ese principio, para que podamos orar, para que podamos ser libres de todas esas ataduras que venimos del pasado, porque todos hemos venido con maldiciones. Tal vez usted diga, bueno, yo no he cometido los pecados de mis padres, pero esas cosas vienen a nuestras vidas. Muchas veces vienen en nuestro ADN espiritual, no solo en el ADN de nuestra sangre, también viene en el ADN de nuestro. Entonces, cuando nosotros aprendemos a leer, aprendemos a orar y a pedir como conviene, a no limitarnos. ¿Sabe cuál es nuestro límite? El cielo. Ese es nuestro límite, el cielo. Nosotros no deberíamos tener límite. No tenemos que tener límite, porque tenemos a un Dios grande. Dios es más grande que su problema. Dios es más grande que la necesidad que tiene en su casa. Dios es más grande que la enfermedad que tiene, ¿sabe? Dios lo puede. Dios puede. Dios hizo embarazar a Sara después que tenía 90 años ella. O sea, no había para ella. Pero Dios quiso demostrar su poder, que si nosotros creemos, dice, veremos la gloria de Dios. Y en todas las áreas de nuestras vidas, a veces le creemos. Yo, por ejemplo, yo le creía en la salud, pero me olvidé de las demás otras cosas, ¿entiende? Y le he creído en que Dios puede cuidar a mis hijos, pero me olvidé de la finanza, me olvidé de otras cosas. Pensaba que no podía hacerlo, que podía hacerlo para otras personas, pero no para mí. Pero cuando una persona me abrió los ojos y me dijo, ¿y qué? ¿Y qué de vos? ¿Qué de tu vida? ¿Acaso te vas a quedar así? Entonces ahí yo me arrepentí, le pedí perdón a Dios porque pensaba que ella no podía. Pensaba que por no tener un esposo a mi lado, ya no tenía la oportunidad de tener un techo propio. Pero ese es el Dios a cual servimos, ¿sabe? No había forma de que yo lo haga, de que yo pueda tenerlo. Pero a Dios le plació, ¿sabe? Dios puede tocar a otras personas. Cuando esa persona me ayudó, y no fue que yo le pedí, ¿sabe? Un día fui a su casa y me dijo mi consuegra, Raquel, quiero regalarle, me dijo ¿cómo se llama lo que le dan a fin de año? El aguinaldo. Quiero regalarle mi aguinaldo, me dijo. ¿Qué es lo que usted necesita? Y bueno, yo necesitaba todo. Mi necesidad era grande. Y me quedé callada. No lo va a cambiar su autito. Yo estaba asustada por el auto. Cuando lo compré, ya después me di cuenta que era muy chiquitito. Lo va a cambiar ese auto, me dijo. El lunes vamos a ir a Suzuki. Yo tengo ahí, me dijo. Se lo pueden cambiar. Bueno, me dormí. No vino alegría, digamos, a mi vida. Y ya al otro día, parece que ella lo pensó, ¿no? Seguramente. Y ya en el almuerzo me dice, no, Raquel, lo que usted necesita es una casa, me dice.
va a buscar un anticrético. De tanto, me dice. Bueno, buscaba yo. Hasta que un día mi hija me llama y me dice, mamá, hay unos duples por allá por la urbanización El Trapiche, no sé si vamos a verlo. No, me gustó, me encantó. Y vengo y le digo, Silvia, ya no he encontrado en anticrético, pero encontré unos duples, le digo, que están en 29,000. Y ella me dice, ¿qué? ¿De ese precio? Me dice, no creo, de verdad, le digo. 29,000 cuestan esos duples. Bueno, pero es muy lejos, me dice, ¿cómo se va a ir a ver? No importa, le digo, tengo auto, no se preocupe. Bueno, ya está bien, me dijo, claro, yo nunca he trabajado, nunca he tenido un sueldo, no tenía nada para presentar en el banco. Y me dice, no, lo va a hacer a mi nombre y lo vamos a meter al banco. Y así fue. En 15 días aceptaron el préstamo de la casa. Y de esa forma es que yo tengo un techo propio. Y no había. No mire sus circunstancias, ¿sabe? No depende de eso su vida. No depende de eso lo que usted va a obtener de aquí en adelante. Dependemos de Dios. Si de verdad le hemos entregado la vida a Dios, es que dependemos de Él. Entonces Él se hace cargo de nosotros, porque Él es un padre responsable. Él no es como los padres de la tierra. No todos son irresponsables, no quiero decir eso, ¿no? Pero Dios es bueno. Si nosotros, siendo malos, dice, queremos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿no es verdad? ¿Cuánto más Dios? ¿Qué madre, qué padre le quiere el mal a su hijo? No, por más que sea malcriado, por más que sea rebelde, los amamos a nuestros hijos porque son nuestros hijos. ¿Y cuánto más Dios no nos va a dar lo que nosotros le pidamos? Dice, si no tenés es porque no pedís. Pida, toque y se le va a abrir las puertas. No se limite. Como le digo, nuestro límite es el cielo. Dice, si tuviera fe y le dijeras a este monte, échate al mar, se echaría al mar. ¿Cuántos montes tiene usted de imposibilidades? ¿Cuántos montes? ¿Sabe qué? El enemigo trabaja así. Que nosotros creamos que no se puede. Nos distrae. Su mejor arma del enemigo es distraernos de la verdad de Dios. Porque cuando miramos nuestras circunstancias es cuando nos desviamos de lo que Dios ha prometido. ¿Qué Dios prometió a su vida cuando usted vino? Usted tiene una palabra. Cuando venimos a los caminos del Señor, la gente nos da palabra. Nos da una promesa, y esa promesa agárrese y repítala hasta el cansancio. ¿Saben? Cuando yo vivía ahí con mi hija, yo solo lloraba y le decía, Señor, quiero una casa, Señor, quiero una casa, Señor, dame una casa. Donde yo iba, Señor, dame una casa. Y me la dio. No sé si por cansancio, pero me la dio. Esa es la forma que tenemos que ser personas de oración, personas de fe. Sí, dice que no necesitamos tener una gran fe. Dice que si fuera como un granito de mostaza nuestra fe, es suficiente. Pero conforme vamos adquiriendo madurez, conforme vamos viendo que Dios nos da, va creciendo nuestra fe y va aumentando esa forma de pedirle, esa forma de creerle a Dios, de no mirar ya más nuestras circunstancias. No mire el país que está en quiebra, no mire las circunstancias. ¿Sabe? El mundo puede estar quebrado, pero nosotros estamos en Cristo, ¿sabe? Y Cristo es el que va a hacer. Yo solo espero que haya agarrado este concepto en su mente y en su corazón, de que usted puede, así como Elías oraba y caía fuego, así también nosotros podemos. Por eso es que tenemos primero que sanar, sí, nuestro corazón, ¿sabe? Para no estar pidiendo fuego por nuestros enemigos.
¿no? A nuestros enemigos tenemos que amarlos. Si Dios dice que se puede, es porque se puede, ¿sabe? Se puede, se puede. Porque conforme usted va orando, va amando a esa persona. Tanto ora y tanto la nombra que usted ya no siente rabia por esa persona. Eso me decía una amiga, Raquel, por la persona que no te guste o es por la persona que más tenés que orar. Y de verdad que es así. Al final usted termina amando a esa persona, porque Dios va redarguyendo en nuestro corazón que tenemos que amar, así como Él nos ha perdonado. Dejamos de ser críticos, dejamos de juzgar a las personas. ¿Sabe? A mí esta iglesia me encantó, porque no hay ese chisme, esa murmuración en grupitos. No existe aquí, no existe, ¿sabe? Es maravilloso eso. El otro día María del Carmen dijo que venía de 5 iglesias. Bueno, yo la gané, vengo de 6. Y yo vi eso, ¿sabe? Yo me decepcionaba, y por eso es que cuando vine tan mal aquí que decía, no, bueno, voy a ver, voy a probar. ¿Y sabe qué fue lo que me sanó a mí? Lo que me levantó. Porque cuando yo vine, le digo, yo vine aterrorizada de todo, no sabía qué hacer. Había muerto recién mi esposo y era un hombre que nunca me dejó trabajar, ¿sabe? Cuando yo intenté 3 veces trabajar, ¿y sabe qué hacía él? Me decía, mami, ¿cuánto le pagan? Yo le voy a dar el doble. Pero él estaba ahí, y yo decía, no, me voy a quedar, voy a trabajar, quiero sentirme útil, Jimmy. Me decía, no, él estaba ahí, en la puerta. Bueno, por cansancio volví allá a la casa. Y no, de eso vengo, ¿entiende? Cuando yo vine a este lugar, no sabía qué hacer. Incluso a Yanira la saqué del colegio porque no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo iba a pagar. No sabía, yo sabía que tenía que empezar, pero no sabía cómo empezar. Y los abrazos de las pastoras, ¿sabe? Tal vez yo no hablo mucho con ella, pero la miro y aprendo de ella. Esa soy yo, ¿sabe? Esa es Raquel. De ahí es donde Dios me ha levantado. De pensar que ya no podía, que las oportunidades para mí se acabaron. Pero en este tiempo he aprendido de que tengo un Dios que me ama, que Dios cuida a las viudas y a los huérfanos, dice. ¿Y sabe qué? No es con un sueldo que yo pago el departamento, es con la AFP que dejó Jimmy. Y me alcanza para cubre. Ni siquiera tengo que preocuparme por eso, ¿sabe? Mes a mes está eso ahí. Ese es el Dios. Ese es el Dios que ustedes tienen. Ese es el Dios que quiere, que nos ama, que quiere el bien. Él dice que tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el bien que nosotros estamos esperando. ¿Qué está esperando usted? ¿Qué está esperando? Dios se lo va a dar. Solo créalo, créale, pídale perdón por no haber creído. Pídale perdón por haber sido egoísta. Pídale perdón porque ha dudado. Y siga adelante, ¿sabe? No diga, no, ya Dios conmigo no puede. Dios puede, ¿sabe? Dios lo puede todo. Dice que sí, que si nosotros oramos y le pedimos, Él nos lo va a dar. Por eso es que los lunes, ¿sabe? Están sucediendo cosas maravillosas, porque la palabra de Dios dice 2 contra 10,000 y 5 contra todos. Y nosotros aquí somos más de 5, le cuento que somos 15 lo que venimos los lunes. Entonces es por eso que suceden cosas, porque estamos en el mismo espíritu. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso?
que el líder de la oración no es una mujer, es un hombre, es Arturito. Porque siempre el grupo de oraciones es de mujeres. Ha sido donde yo he ido. Es maravilloso, ¿no? Aquí se rompe con toda esa costumbre. Esta iglesia de verdad, usted tiene que sentirse privilegiado de estar en este lugar. Que Dios lo ha traído, ¿sabe? Dios nos ha traído aquí para poder trabajar con la pastora Carolita, para poder alzarle los brazos a ella, para que ella pueda avanzar más. Si nosotros la apoyamos, ella puede avanzar más. Esa es nuestra tarea en este lugar, ¿sabe? Y también otra cosa que yo veo que, ¿sabe qué? Aquí no se pelean los lugares, porque ¿sabe qué? No hay necesidad de pelear. Hay tanto trabajo, hay tanto que hacer en la iglesia para el Señor, en la obra del Señor, que no necesitamos pelearnos los puestos. Más bien faltan los obreros, ¿sabe? Yo admiro a Vivicita, la verdad, ella es para mí un regalo de Dios, ¿sabe? Es esa persona que cuando me ve llorar, ella sabe qué hace. Ella pregunta, ¿oramos por tristeza, Raquelita, o por alegría? Esa es Vivi. Esa es Vivi. Y debemos de considerarla y apoyarla, ¿sabes? Todos necesitamos, somos necesitados. Cada uno necesitamos. Acerquémonos y preguntemos, ¿sabes? No seamos indiferentes o porque no lo conocemos. Acérquese y pregunte cuál es su necesidad. Peor ahora que se está llenando la iglesia, ¿no? Que ya está llena, son 2 domingos. Que la verdad que ya no abastecen la silla. Esa es la obra del Señor, ¿sabe? Esa es la obra del Señor que está haciendo con nosotros y que seguirá haciendo. Bueno, espero haber transmitido algo a su corazón y quiero orar, ¿ya? Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por esta noche maravillosa. Gracias por todas las personas que vinieron en esta noche. Se dieron cita, Señor, para venir. Son las personas que usted quería que estén, Señor. Padre, yo le pido, Señor, una unción fresca, Señor, en cada corazón. Padre, que la unción de su Espíritu Santo, Señor, esa unción de oración, esa unción, Señor, que pudre yugo, Señor, esa unción de fe también que venga, Señor, a cada vida, Padre. Que sea usted manifestándose, Señor. Que sea usted hablándole, Señor. Que ellos puedan, Señor, experimentar su presencia. Tal vez algunos, Señor, no han experimentado. Y necesitan, Señor. Necesitan, Padre, que usted se manifieste a sus vidas, que usted les hable. Hay personas que necesitan, Señor, ser abrazadas, que necesitan el abrazo de un padre, de una madre. Padre, hay personas que necesitan que usted abra una puerta de trabajo, Señor, una puerta de negocio, Señor. Padre, hay personas que necesitan, Señor, que su cuerpo sea sanado, Señor. Esta noche pedimos, Señor, esa unción de sanidad también, Padre. Esa unción que sana. Esa unción, Señor, que quita los dolores, que quita las infecciones, las afecciones, Señor. Padre, que usted sane los traumas, Señor, del pasado en nuestras vidas, Padre, para que podamos servirle con plenitud, con gozo, con alegría, Señor. Venga sanando, Señor, nuestros corazones, nuestra mente, Padre. Tal vez su alma ha sido fragmentada, Señor, sea usted, Señor, trayendo cada
pedacito de la fragmentación de sus almas, Señor, juntándola, sanándola, Señor. Sea usted, Señor, manifestándose en cada casa, en cada hogar, Señor, en cada familia, aún en los niños, Señor. Sea usted levantando a los niños, levantando a los jóvenes, líderes, Señor. Se necesitan, Señor, más líderes en esta casa, Señor. Toque los corazones, porque es usted. No es el hombre el que llama, Señor, es usted. El llamado es santo, dice su palabra, Dios. Toque los corazones, Señor. Toque a cada mujer, a cada hombre, Señor. Que nada tiene que ver la edad, Señor. En el pasado hubo un rey que tenía 9 años, Señor, Osías, Padre, y usted lo levantó. Señor, cuando Moisés sacó a su pueblo tenía 80 años, Señor. No hay edad, Señor, ni por tan grande ni por tan menor, Señor. Padre, hoy pedimos, Señor, que la manifestación de su poder, la manifestación de su gloria, la manifestación, Señor, del trono de justicia sea sobre esta casa, Padre. Que haya un antes y un después, Señor, en esta casa. Que todo el tiempo sea glorificado su nombre, Señor. Gracias porque usted ha guardado a la pastora Carola, ha guardado su corazón, ha guardado su vida, Señor. Gracias. Gracias porque es un ejemplo, Señor, a seguir. Gracias porque es nuestro mayor ejemplo aquí en la tierra, Señor. Gracias por su vida, Señor. Gracias por haberla levantado. Gracias por haberla prosperado en su ministerio, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos que es una mujer de oración, Señor. Porque cuando ella ora, Señor, las cosas suceden. Gracias por esa unción, Señor, que usted ha derramado sobre su vida. Gracias, Señor, por Lorena, Señor, esa unción de ser adoradora, Señor, que nos conecta con el cielo, Señor, cada vez, cada miércoles, cada domingo, Señor. Gracias. Gracias porque de verdad estamos conectados con usted. Podemos llegar cansados, podemos llegar, Señor, hasta bravos aquí, Señor, porque no fue mal en ese día. Pero cuando ella canta, Señor, nos liberamos, Señor. Como cuando David, Señor, cuando Saúl pedía que David cante, Señor, toque. Y él sentía la liberación, Señor. Así es, Señor, Lorena. Así son las alabanzas, Señor. Gracias. Gracias porque fue usted. Tal vez ella ni se lo pidió, ni se lo imaginó, Señor. Pero a usted le ha agradado darle esa unción y dar esa unción a esta casa, Señor. Pedimos por los líderes, Señor, que sea usted aperturando, Señor, esa puerta, aperturando, Señor, esa conexión, Señor, con usted, Padre. Que se conecten, Señor, que usted les hable esta noche, Señor, porque es usted el que hace el llamado, Señor. Cuando usted llama, Señor, nadie se puede rehusar, Padre. Cuando usted abre una puerta, nadie la puede cerrar. Y cuando usted la cierra, nadie la puede abrir, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por esta noche. Gracias, Señor, por todo lo que viene a CCF, Señor. Vienen grandes cosas, Señor. Se huele, Señor. Se huele como cuando hay sequía y va a venir la lluvia. Se huele, Señor. Gracias, Señor, por pertenecer a este lugar. Que todas las personas seamos conscientes, Señor, que estamos en un lugar privilegiado, Señor. Que usted nos escogió, que usted nos llamó, Señor. Aunque nos hayan invitado otras personas, pero fue usted, Señor. Vino de parte de usted esa invitación, Padre. No es casualidad que estemos aquí, Señor. Hay un propósito, Señor. Gracias le damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.